Canelones no se detiene. El Frente Amplio se mueve en cada punto del departamento. Con esfuerzo y compromiso militante, avanzamos hacia el Canelones que soñamos. No se detiene la risa, no para una canción. Produce el licenciado Darwin Peña Zapeto. Conduce, y ya llega junto a ustedes, el presidente de la departamental del Frente Amplio de Canelones, Mariano Bianchino. No pares vos. Y bueno, en realidad, para aquellos compañeros que se suman a la audición radial, tanto por Canelones no se detiene, como por el invento que denominamos Nos vemos en la radio, que es filmar el programa y transmitirlo, en realidad continuamos conversando con Marcos y compartiendo con ustedes algunas anécdotas. Vos me señalabas, Marcos, ese cuadro que tiene un enorme significado para vos. Estaba también, te acompañó tus 10 años como intendente en el despacho. Sí. Contanos un poco. Ese cuadro tiene mucho de la historia personal de la militancia frente amplista. Al centro del cuadro es en un boliche de Las Piedras. Ahí va, yo te iba a preguntar dónde. Caminando por la avenida y paramos en el boliche con algunas cosas muy graciosas, digamos. Ver a Tabaré con una foto atrás llena de cajillas de cigarrillos, seguramente hoy estaría vetado esa foto, pero sí en la centralidad de Sereñi, que bueno, para mí fue mi gran referente político, el Frente Amplista, cuando yo había dejado un poco de militar políticamente, sectorialmente, y más que nada concentrado en los temas sociales. Sereñi, cada vez que me veía o que me llamaba para conversar con él, me decía: Marco, volví a militar en Canelones, dedicate a Canelones, dejá la juventud, era por el Club Juventud, y volví a Canelones. Y a mí me queda esa sensación, mezcla de alegría y a su vez cuando él fallece ese verano. Habíamos estado conversando mucho, previo a las elecciones nacionales y las elecciones departamentales 2004-2005. Y Sereñi me había expresamente planteado que volviera a militar activamente en el frente, a dar una mano para que Canelones fuera lo que todos queríamos los canarios, fundamental en las elecciones para consolidar el triunfo de Tabaré y ganar por primera vez la intendencia de Canelones. Y bueno, en agosto, cuando fallece él, en julio, para nosotros fue asumir un compromiso explícitamente, dijimos, hoy más que nunca, el compromiso con el general de militar, y ahí surge la idea del compromiso canario, una cuestión de donde estaban todos los partidos del Frente Canelones, para decir, bueno, los canarios nos comprometemos a dar todo lo nuestro para que en octubre del 2005 el Frente ganara y Tabaré fuera presidente, como se dio, y luego ganar la intendencia de Canelones. Entonces ese cuadro, con la presencia del general, con la presencia de Tabaré, con la presencia de Mariano, otro gran referente, y con un modo de ser de Tabaré, de Mariano y por cierto de Sereñi, que es la cercanía con la gente, ¿verdad? Esa mañana estábamos caminando por Las Piedras y resolvimos parar en este boliche a tomarnos a conversar con los dueños del boliche, los parroquianos que estaban allí, la cercanía de la gente. Entonces ese cuadro tiene para mí mucho valor. Fue la primera campaña de presidente de Tabaré. Todavía Tabaré era intendente de Montevideo. 93, por ahí. Primer candidato de campaña, y que Sereñi naturalmente lo acompañó y bueno, nosotros también a medida de lo posible lo acompañamos. Entonces tiene un gran valor histórico esa foto. Marcos, yo te decía tras de cámara, que en una actividad que se realizó en el comité, yo creo que fue en el Ítalo Raúl Príncipe de Coanipó, o en un club social donde se homenajearon a determinados compañeros. Unos cuantos que habíamos ido allí, que hacía 6-7 meses que no te veíamos, decíamos, qué raro que está Marco. Parecía un hombre apesadumbrado, muy cansado,
pensábamos, bueno, este hombre está enfermo, y ahora parece que está 10 años más joven. ¿Qué le pasó? Contanos un poco, en resumen, digamos, si bien son las dos responsabilidades muy intensas, pero muy distintas lo que fue tu periplo, tu peripecia como intendente, sí, y ahora, ¿no?, en el Senado. Sí, Mariano, vos conocés bien y porque fuiste parte de esa historia. Sí. La responsabilidad del frente del gobierno de Canelones yo la asumí desde el primer día con una responsabilidad de vida. Confieso, puse la vida 24 horas para no defraudar, en primer lugar, naturalmente, a los vecinos de Canelones que nos habían votado con un muy buen respaldo al Frente Amplio, y en segundo lugar a los Frente Amplistas, porque por primera vez el Frente accedía al gobierno nacional y el Frente accedía al gobierno departamental. Entonces, el primer triunfo de la izquierda nacional. El primer triunfo de la izquierda nacional, triunfamos en 8 gobiernos departamentales, pero a su vez Canelones, un departamento... Y con mucha incertidumbre. Porque exactamente, con una situación crítica, incertidumbre, teníamos que administrar una intendencia absolutamente fundida. Claro, porque además no va a haber otra primera vez que la izquierda acceda por primera vez, valga la paradoja, porque yo imagino también las dudas, los planteos que uno se hace de ese pasaje de una izquierda que se construyó desde la resistencia, de la oposición, de decir no a gobernar. ¿Cómo lo viviste vos? Y fíjate que el primer desafío, por lo pronto, entre tantos, pero yo me acuerdo, estábamos en pleno festejo de haber ganado Canelones, de haber ganado Montevideo, en el abrazo que nos dimos con Ricardo Berlich, y bueno, cuando empezaron todas las noticias, Maldonado, Paysandú, Salto, 33, Florida, un compañero cuando bajo me dice, ¿vos tenés idea cómo va a pagar los sueldos de Canelones, que no tiene un peso, la intendencia en 60 días? Así nomás, sin dejarme bajar de la escalera. Sí. Y por cierto que sabíamos de la realidad que encontramos, nunca pensamos en la dimensión de la crisis, y hoy cuando veo a Canelones que está con una situación de equilibrio económico y financiero, con una superávit que viene ya por 4º año consecutivo, con un fideicomiso de obras tan importante invirtiendo, con un equipo, y miro 10 años para atrás, al director de Hacienda lo primero que le dijimos, Hugo Pose, acá hay 60 finales que son pagar los sueldos como corresponde, porque era cumplir lo que correspondía. Antes de nuestra administración se pagaba de a 200, 300 pesos por semana. Era un enorme desafío para el cual el Frente debía asumir y a su vez proyectar para que ese respaldo... Porque están las obras también. Están las obras, porque a la gente no le importaba tanto las deudas que Canelones tenía, o si tenía o no maquinaria, o si pagaba o no los sueldos. Lo importante eran las obras. Y pasamos unos primeros años sin plata, sin dinero, endeudados, sin máquinas. Hubo que recibirse de equilibristas, ¿no? Hubo que hacer mucho equilibrio. Y fundamentalmente, que vuelvo a decir, Mariano, vos lo hacés, y me parece bárbaro, y lo hace el Frente en Canelones, salir. Sí. Cuanto peor pensemos que podamos estar, que más palos nos van a dar, más tenemos que salir, más dar la cara. ¿Te acordás tú de instancias muy difíciles que íbamos a la mesa política, que la mesa política nos planteaba, nos cuestionaba, todo más, pero de ahí salíamos como un puño? Y una de las cosas que yo rescato fueron que los 10 años los votos de los ediles frente amplistas tuvieron, porque íbamos a la mesa política, porque la mesa política discutía... Vamos a no ocultar, a veces teníamos terrible puterío que vos con tu poesía ibas cambiando temporales. Fue una gran conquista que el Frente tuviera un presidente primero elegido por lo que eran las representaciones políticas de la base, y luego reafirmado en 2 oportunidades por la elección abierta, padrón abierto del Frente. ¿Por qué? Porque era y es una gran responsabilidad. Entonces, volviendo a la pregunta original, yo viví 10 años al frente de la Intendencia de Canelones con un enorme peso, una enorme responsabilidad, que era cumplir con los vecinos, cumplir con los Frente Amplistas, y que el proyecto Frente Amplista en Canelones se afirmara, se desarrollara y siguiera adelante. Porque si el proyecto Frente Amplista se afirmaba en Canelones,
se afirmaba en el país, como efectivamente así fue. Ganamos en el 2009 en lo nacional, con cifras que las mismas encuestas nos decían que no, y te acordás que nos hablamos en la noche y volvimos a ganar en el 2014 con las encuestas que decían, no, Canelones no llega al 40%, ganamos arriba del 50% en lo nacional y después en lo departamental casi el 60%. Entonces, esa era un peso cotidiano, 24 horas. Yo ¿Cómo era un día? No dormía. Contanos cómo era un día ahora que pasó y también con la perspectiva que da el tiempo, ¿no? Mira, yo desde joven, desde que estudiaba, me levantaba siempre muy temprano y luego como médico las 2 horitas que tenía para estudiar eran de 6 a 8 de la mañana y después salía a trabajar. Yo trabajé 30 años como médico, antes como estudiante, 2 horitas de estudio sistemático, y terminaba mis jornadas a las 10:30, 11, 12 de la noche. Como intendente, lo mismo, más tarde, me levantaba más temprano, a las 5 de la mañana. En general no dormía bien, me levantaba con los problemas de un lado, del otro, y hablar que cuando iba a los lunes a la mesa política de noche, era bravo. Después volvía a casa y me costaba dormirme, me desvelaba, puteaba, como vos bien decís, pero salíamos con esa fortaleza. Pero además vos me decías, parafraseando la canción de Canario Luna, ¿no? Que si salís bueno, todavía te cobran penal. Sí. De que vos podías tener una agenda intensa, muy planificada, pero los imprevistos del departamento te la cambiaban diametralmente y cotidianamente. Lo cotidiano de la vida departamental, de un gobierno departamental, de un intendente o de un alcalde, son 24 horas donde vos planificás una cosa, pero la vida que es tan rica. Los porfiados hechos. Los porfiados hechos, rica en alegría, pero también en palizas, padecimientos, sufrimientos, cosas que no salen, cosas que habías resuelto y no estaban resueltos, o todo un factor que tuvimos y tiene el país, que son todos los temas climáticos, tremendo, ¿verdad? No te olvides. En tu gestión pasaron 2 o 3 terribles. Asumimos y en agosto fue aquel tornado gigantesco que nos dio vuelta al sur, no teníamos nada, maquinaria, plata, nada, y ahí hubo que salir y salimos. Y de ahí, agosto fue eso, en diciembre con todo lo que había quedado el temporal, incendio que nos complicaba. Yo no tomé licencia, Mariano, recién el último año de intendente tomé 15 días, pero durante los 10 años no tomé licencia. Y si tomaba licencia, iba y venía. Me acuerdo cuando los incendios, me había dicho, una semanita, no pude, pero además no vivía, si no estaba pendiente de lo que pasaba en tal lado. A mí los 10 años, por eso, bueno, repercusión desde el punto de vista de la salud, como dicen la vieja o los viejos, si puedo contarlo en número de puntos de operaciones, ¿viste? Que me llevó la intendencia. Pero bueno, hoy estoy contento y por eso se nota, estoy contento porque, como decíamos, se consolida la fuerza política en Canelones, se consolida la dirección departamental del Frente en Canelones, se consolida un equipo al frente de la Intendencia en Canelones y llevamos 3 victorias que son muy importantes, consolidan la fuerza política en el departamento, un departamento clave. Y eso, a mí, más que haber logrado el equilibrio desde el punto de vista económico, financiero, haber logrado ordenar la intendencia, tener máquinas, tener todo lo que son recolección, todo lo que se ha ido generando, haber generado puentes de trabajo, fuentes de industria, etcétera, etcétera, lo que más me da tranquilidad es que hay un equipo joven, con experiencia, frente amplista, y hay una fuerza política que trabaja en sinergia. Marcos, te propongo una pausa y en el próximo bloque hablamos de tus tareas como senador de la República y como otro frente de batalla y de militancia también, y cómo te lleva eso para contarle a los compañeros. Con mucho gusto. Ya venimos. Decíamos antes del corte que íbamos a pelotear un poco sobre tu trabajo como senador de la República hoy y también como bancada del Frente Amplio, en el sentido, bueno, el periodo anterior fue un periodo muy innovador en materia legislativa, en materia de la denominada agenda de derechos. Se votaron en esta década larga, hay quienes dicen más de 40 leyes obreras o de beneficio para las grandes mayorías populares.
Y ese trabajo hoy sigue, contanos un poco en qué sí, está. Yo creo que este es un año decisivo desde el punto de vista del gobierno nuestro, de nuestra fuerza política y del trabajo que podamos desarrollar acá tanto en diputados como en el Senado. Lo primero que quiero resaltar, Mariano, es que nuestra bancada de senadores, lo destaco, tiene una unidad de trabajo, una unidad de prioridades, una unidad de distribuir las tareas, y tenemos clarita que la fortaleza de nuestra fuerza política es defender y trabajar en la unidad. Personalmente, si algo, digamos, quiero ayudar siempre es al desarrollo en perspectiva colectiva, es decir, mucho más en estas tareas, la perspectiva colectiva y en sintonía con la perspectiva de la fuerza política es fundamental. Son ámbitos, y esto siempre lo aprendí, son ámbitos que uno se puede dejar llevar por lo que es lo personal, sí, ¿verdad? Por la perspectiva del destaque personal, del destaque ante los medios, y seguramente si alguno de nosotros se pone en posturas críticas con respecto al resto del frente, va a tener todos los medios a su disposición. Lo vemos. Entonces, es una tentación también, porque todos tenemos orgullo y ego. Sin duda, y vos sos parte de estar en los medios en función de cuánto vos puedas marcar tu distancia con respecto a lo colectivo. Entonces, yo personalmente soy un ferviente convencido de que acá nosotros, por la responsabilidad que tenemos, que es distinta a la del diputado, que tiene más responsabilidades territoriales o más de cotidianidad con sus departamentos respectivos, acá hay un ámbito de trabajar en forma colectiva en torno a prioridades marcadas a nivel de gobierno y también legislativo. Nosotros este año tenemos algunas prioridades muy claras. Una, la rendición de cuentas, que como lo ha dicho el presidente, es un año clave para no volver atrás. Ojalá podamos encontrar los mecanismos de financiación para los temas centrales: educación, sistema de cuidado, salud, sistema de salud, defensa del sistema de salud, inversión en infraestructura y, por cierto, seguir avanzando en materia de seguridad, para hablar de los grandes capítulos. Pero a su vez tenemos otros desafíos. En educación, yo este año presido la Comisión de Educación y Cultura. Ahí tenemos dos grandes desafíos: la Universidad de la Educación, que es un compromiso que ha asumido el presidente y la ministra, y la Ley Nacional de Cultura. No podemos, Mariano, en un tercer gobierno del frente, no pensar que la cultura, y esto vos lo sabés bien porque venís de esa construcción cultural, la cultura no es un florero, no es decir, bueno, como no es lo accesorio. Exacto, no todos decimos tal cosa, y la cultura, allá va el florero. No, la cultura es un tema central de desarrollo de derechos, en una perspectiva de derechos. Y una perspectiva transformadora y liberadora. Justamente porque... Para la liberación del ser humano y para el desarrollo. Cuando vos, nosotros estamos gobernando el Uruguay en este siglo XXI, la matriz no puede ser solo una buena gestión, que la debemos hacer en lo económico, en lo social, etc., sino una matriz en una construcción cultural de valores, de derechos, de defensa de la tierra, de defensa de la sustentabilidad ambiental, de los valores de solidaridad, de los derechos de igualdad de género, contra la violencia, de los derechos de los jóvenes, contra la estigmatización. Lo que estamos viendo de una movilidad de la sociedad formidable tiene que ver con el tema de derechos y la cultura. Entonces, Universidad de la Educación, Ley Nacional de Cultura. En el ámbito de la legislación laboral, nosotros tenemos ahora dos proyectos de ley que fueron votados por unanimidad en diputados, que queremos sacar en senadores, que tiene que ver con la nocturnidad, el reconocimiento a la nocturnidad, las horas trabajadas en horas de la noche, y la inclusión de las personas con discapacidad en lo privado. Son temas centrales. Se logró en lo público, tenemos que ir en eso por lo privado. A nivel de salud, que es el otro ámbito en el cual estamos trabajando, es la ley de sitios de referencia, o hospitales de centros de referencia. El Uruguay avanzó en el Sistema Nacional de Salud, le dio cobertura en el FONASA a 2,5 millones de uruguayos,
avanzó en complementación, le falta avanzar en calidad, en cercanía y en referencia. Y yo creo que es defender el sistema, avanzar y al mismo tiempo apuntar a esto. Por otro lado, nosotros estamos trabajando junto con las instituciones de derechos humanos, con las organizaciones civiles, en la ley de sitios, la ley que identifique los sitios de la memoria. Debemos seguir avanzando en verdad, en memoria y justicia. Ahora que se viene además un nuevo 20 de mayo. Hoy se votó en el Senado, lo votamos en la mañana de hoy, el proyecto de ley que crea las fiscalías, que es un proyecto que viene del Fiscal General de la Nación, las fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad, para seguirle dando continuidad a la investigación de todo lo que queda por investigar. Hoy se dieron las cifras, las dio Constanza. ¿Por qué pensás vos que después de tantos años, no hablo solo de los gobiernos del Frente Amplio, sino de la restauración democrática, a pesar de los dos plebiscitos perdidos, ¿no? El del voto verde y el del sí rosado, ¿qué falta en este país para avanzar más en materia de verdad? Sí. Porque nos hemos dado contra muros muy enormes, ¿no? Ahora está la investigación también sobre los espionajes a todos nosotros, a organizaciones en democracia, ¿no? Los archivos Castiglioni en democracia, organizaciones sociales, a personas en particular. Aquello que llamaba... Es decir, ¿por qué es tan oscuro eso? Arismendi llamaba las espinas del fascismo. Hay que ir sacando las espinas del fascismo que quedan hasta hoy enquistadas, y esto que tú bien nombrabas, del espionaje en democracia a todos los partidos, a las distintas personalidades, o por ejemplo los atentados que se han dado contra el grupo investigador de la Facultad de Humanidades, sucesivos alternados, o las amenazas que han emitido determinados voceros militares contra quienes investigan. Notoriamente allí hay arrinconado, pero explícito, un sector fascista de la sociedad que justamente solo sobre la base de legislar y avanzar en investigación, en memoria, hoy daba la cifra de la senadora. En hacer cumplir la ley. En hacer cumplir la ley, exactamente. Hay cosas a favor, el hecho de que la Suprema Corte haya descartado la inconstitucionalidad para poder seguir investigando los delitos cometidos durante el periodo de la dictadura, y hoy con esta Fiscalía Extraordinaria que permite la investigación del 68 a esta parte, la senadora Constanza Moreira hay 200 asesinatos, de los cuales 180 prácticamente no están aclarados, y 80 transcurrieron entre el 68 y el 73, y luego en los de la dictadura. En democracia. En el proceso de descomposición democrática. Exactamente, en medio de medidas tomadas con un régimen claramente autoritario, ¿no? Entonces, es un año clave, y acá la clave es, a mi entender, es que el Frente escuche, participe y esté cercano a lo que es la expresión de la sociedad. Cuando nosotros vimos lo que fue el 8 de marzo, gigantesco, no solo en Montevideo, sino en todo el país, bueno, y que hayamos tenido la respuesta rápida, por lo pronto avanzar en la categorización de femicidio, o el compromiso a seguir avanzando en la ley de violencia de género, marca claramente lo mismo en esto. Este nuevo 20 de mayo nos obliga más que nunca a seguir trabajando en la investigación, que hoy están las herramientas para hacerlo. Vos sabés que vos nombrabas lo del 8M, lo del 8 de marzo, que sin duda va a ser estudiado como un punto de inflexión en la historia sociopolítica del Uruguay. Marcharon 300.000 personas. Sí, cuando elegimos a una ministra en China, que nos preguntó, y la mujer sacó la cuenta y dijo, pero entonces marchó el 10% de la población del Uruguay, de su país, por esto. Digo esto para contrarrestar un poco, Marcos, la idea de esa meseta donde nunca pasa nada, ese país de la siesta, homogéneo, hiperintegrado, porque este es un país que se mueve, quiero decir, cuando hay cosas sensibles, el pueblo uruguayo se moviliza. Está y se expresa. Yo creo que las tres grandes patas que tiene el Uruguay, por suerte, y por la construcción del pueblo uruguayo, es la fuerza política, sin parangón, de unidad y su diversidad, la fuerza sindical organizada en la central, en unidad no neutral,
independiente, clasista, peleadora, pero a su vez, como ellos mismos lo dicen, no independiente, no neutral. Y a su vez la sociedad. El 8 de marzo es una formidable expresión de lo que la sociedad uruguaya plantea, puede dar, siente y expresa. Lo que vemos anualmente el 20 de mayo y seguramente lo vamos a ver este sábado es lo mismo. Entonces, esa es la cuestión, cómo quienes tenemos responsabilidades políticas, públicas, tú desde la conducción en Canelones, nosotros de esta responsabilidad es la articulación fuerza política, gobierno, sociedad y movimiento sindical. Te propongo un nuevo corte y me gustaría preguntarte, hablando de eso, de las movilizaciones del hoy, que serán seguramente las luchas del hoy, los derechos consagrados en leyes del mañana. Hablar un poco también de cómo ves los desafíos, vos que fuiste diputado, 10 años intendente, has tenido una larga historia como militante social. ¿Cómo ves vos la perspectiva de la izquierda nacional y latinoamericana, sobre todo con estos vientos conservadores también que arrecian un poco en la región? ¿Te parece? Con mucho gusto. Marco, antes de preguntarte sobre las cuestiones del hoy por hoy, sobre las perspectivas de la izquierda, venía pensando que vos sos de alguna manera un resumen de la evolución política que tuvo el Uruguay. Sos hijo de padres vallistas que se pasaron al Partido Comunista y se me vino a la cabeza el pensamiento, la serenidad, pero lo punzante y lo transgresor, la maravilla del pensamiento de Perico, ¿no? Pensando en los jesuitas en el Uruguay, esa vocación también de ir a contrapelo desde un lugar un poco incómodo, como es desde una institución tan pesada como la Iglesia Católica, jugársela tanto a transformar tan radicalmente la sociedad, la experiencia de la plaza, pero lo que ha sido la huella. Pero te lo pregunto también íntimamente en lo personal, a tantos años también de esa muerte injusta, infame de Perico, ¿qué significa Perico para vos? Mirá, hace pocos días justamente me invitó la red de amigos de Perico a un homenaje que se le hizo con motivo de su nacimiento, celebrando su nacimiento en abril. Perico, y lo decía ahí, es una de las grandes figuras políticas de nuestro país. Qué necesario sería hoy, ¿no? Porque Perico le dio la dimensión a su lucha por los derechos humanos, pero siempre en una perspectiva de derechos humanos convocantes, de derechos humanos no la Comisión de Derechos Humanos, sino convocándonos a formarse en derechos. Perico, para darte algunos ejemplos de su carácter político, cuando en el 83 nos habían clausurado la revista que había salido 79-82, La Plaza, él había estado varias veces preso. Se había producido el 1 de mayo, el primer 1 de mayo que se hizo acá cerquita, en la Plaza 1 de mayo de hoy. El pueblo uruguayo había expresado su voluntad contra la reforma constitucional en el 80, había expresado a favor de los partidos resistentes a la dictadura, el sector de Wilson en el Partido Nacional, el sector en aquel momento de Flores Silva en el Partido Colorado y el voto en blanco del Frente. Pero había como una suerte de necesidad de cristalizar eso. Se dio en el 1 de mayo y hay todo como un proceso que se produce en las negociaciones entre los militares, los partidos permitidos, y el pueblo como que estaba por fuera. Sí. Y ahí es el ayuno de Perico, que está 15 días en ayuno junto con Jorge Osorio y Adhémar Olivera. Ahí me tocó vivir una de las experiencias vitales más significativas, haber acompañado como médico el ayuno de ellos. Pero ese ayuno termina el 25 de agosto, una gran convocatoria, un caceroleo de los primeros que se da contra la dictadura.
y transcurre en septiembre la marcha de los estudiantes de ACEP que marchan por las calles de Montevideo y en noviembre el Río de la Libertad. Es decir, la concepción de un hombre de gran claridad. O sea que vos lo ubicás como el germen incluso de lo que fue después, por ejemplo. Sí, sobre todo con la visión de un hombre comprometido con su tiempo, con su iglesia de la liberación, cuestionador de la iglesia conservadora, de la iglesia de las dictaduras, lo censuraron, no le dejaban hablar, no se cayó nada nunca. No se cayó nunca nada. Y al mismo tiempo un referente político que nos convocó a todos los partidos, me acuerdo ahí donde él estaba haciendo el ayuno, a decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Verdad? Entonces, con esa perspectiva siempre de que las cosas no son de grandes iluminados, sino una dialéctica de la gente en cada uno de los lugares donde están. En un momento dado le cortan todos los víveres de comunicación. Víveres no teníamos, tomaban agua nada más. De comunicación a Perico no puede entrar nadie, salvo el médico. Y quedó adentro con ellos el Cholo Mosco, religiosa jesuita que estuvo en este homenaje. Entonces el médico, que era yo, me autorizaban a entrar y salir a controlarlos, a verlos y todo. Pero yo salía in voce con un mandato de Perico de visitar uno por una las organizaciones que estaban paralelamente en ese momento acompañando el ayuno, religiosas y no religiosas, en La Teja, en La Unión, en La Curva, e íbamos repartiendo el mensaje. En un mundo que era analógico, no digital. No, claro. No era por Facebook. Por lo pronto no estaban los celulares. Había que ir y había que recordar y repetir. Entonces, Perico fue un hombre extraordinario, de una gran lucidez. Yo creo que lo extrañamos muchísimo en su perspectiva. Él dice la perspectiva de esta nueva sociedad que debemos construir es educar en derechos humanos, o no será, y educar en derechos humanos en la mayor amplitud. Dice cosas a fines del siglo XX, él se muere justamente enero del 2001, cuando empieza el siglo XXI, adelantado 20, 30 años, diciendo educar en derechos humanos es el gran desafío en materia de construcción de una nueva sociedad de valores, ¿no? Por eso, cuando me nombraba Perico, fue de los grandes referentes. Con Perico compartimos la lucha contra la dictadura, compartimos la plaza, compartimos la huella, con mucho sueño, mucha esperanza. Era un hombre que estaba muy cercano. Para darte una idea, ese jueves él fallece. Había estado en casa el lunes o martes comiendo un churrasquito con todos mis hijos, contando todo lo que le estaba pasando, porque en ese momento él integraba la comisión aquella que había generado para la paz que había generado Valle, y había aparecido Macarena, ¿no? Perico, uno de sus últimos grandes quebrantos de salud, que esto no se sabe, que le costó una severa neumonía, fue en la búsqueda de Macarena con su abuelo, con Juan Gelman, el poeta, esperando hasta altas horas de la madrugada dentro de un auto porque tenían pistas, tal cosa, una valentía, un coraje extraordinario hasta que apareció Macarena, ¿no? Entonces esos grandes luchadores de pensamiento ideológico, estratégico y al mismo tiempo comprometido con la militancia, militancia cotidiana y organizando, estando en la gente, con la sensibilidad de la cercanía, es lo que nos hace falta hoy. Marco, vos me nombrabas el ayuno de Perico y de alguna forma el organizar el cómo seguimos. Constanza dice, como politóloga, que fue profesora nuestra también, que las izquierdas hicieron mucho en estos años, pero nos estudiamos poco en las izquierdas en América Latina. Es decir, que hay mucho más estudios sobre cualquier otra cosa, sí. Estudios económicos, sociales, de distribución del ingreso, culturales, de lo que sea, en estos años, y parece haber ahora, no sé si un retroceso, pero se ha puesto en cuestionamiento la ola de avances progresistas en América Latina, con una receta, ¿no?, que la vemos concentradora, con represión, con judicialización de la lucha social, con un modelo de un país de vuelta a una América Latina para pocos.
¿Cómo seguimos? ¿Cuáles son, para vos también de tus años de experiencia militante, los desafíos de la izquierda en el país de los próximos años? Sí, una reflexión sobre esa caracterización que efectivamente vos decís con razón. Escuchamos el otro día a García Linera, lo habíamos escuchado el año pasado cuando estuvo en el Paraninfo. Primero, vernos a nosotros mismos como somos. El proceso de Ecuador que no se detiene, o el proceso de Bolivia que no se detiene, en nuestro propio proceso, y a su vez los tropezones, Brasil, Argentina. Entonces, la capacidad de estudiar en estos 10 años lo que avanzamos, lo que nos falta, y fundamentalmente, como bien tú lo planteas, cómo avanzamos, cómo profundizamos, hacia dónde vamos. Y ahí yo creo que hay una primera cosa que la derecha, aparte de pegarnos sistemáticamente a los procesos progresistas de la América del Sur, con los grandes medios, con las calumnias, no hablamos del tema de las calumnias, en esos 10 años de gobierno... La construcción de leyendas negras sobre... los 10 años de gobierno Canelón, aparte de todos los problemas que uno tenía, era la calumnia sistemática. Vos decías, pero ¿de dónde sale? O sea, te levantabas a comprar el pan o a comprar el fiambre. Aparte de la calumnia, sin prejuicio, pegando en lo que uno más defiende, que es la familia, la gente cercana, no pegándote directamente a vos, y no con temas ideológicos, sino de temas personales. La campaña con Lula, que estamos viendo, o la campaña con Evo, la campaña con Correa. De legitimar a los grandes líderes populares. Claro, ¿cuál es el modelo de la derecha? Es, a través de los grandes medios de comunicación, es la corrupción, todos son iguales, la izquierda del gobierno también lo mismo. Y entonces... no apuntan a los logros, a los defectos reales que nosotros mismos somos los que sabemos que están, sino justamente a desnaturalizar la política, a volver a una hegemonía de una política de pocos, de los grandes medios, de los grandes intereses de la burguesía. En Brasil es muy claro, de los grandes medios paulistas junto con los grandes ricos de... Congelaron por 20 años el gasto social. Congelaron el gasto social. Con una población que crece, o sea, una cosa que además no sale en ningún lado. Para la tasa de crecimiento que tiene Brasil es un... Con resultados objetivos en materia, a partir de la política de Lula, haber sacado de la pobreza a millones y millones de brasileños. Entonces, ¿cuáles son nuestros desafíos? Hablar de una nueva sociedad. Nunca pensé que llevar un plato de comida a 30 millones de brasileros generaría tanto odio. Dijo Lula. Claro. Me parece un resumen en una frase, ¿no? Hay que leer, y está bueno en este programa ustedes, hay link que nos muestran a Lula frente al juez que lo juzga, dándole una paliza formidable, ¿no? Ellos van a insistir de cualquier manera en meterlo preso a Lula. Porque hay una judicialización de la derecha, ¿no? Totalmente, ¿no? Y saben que por ese es el único camino que tienen para poder frenar a que Lula vuelva a ser el presidente de los brasileños, ¿no? Ahora, para resumir, porque se nos va todo el tiempo, profundizar ideológicamente en que estamos construyendo una nueva sociedad. Lo dice García Linera. Nuestro objetivo, está bien que los trabajadores, que los sectores más desprotegidos crezcan en ingresos, crezcan en equidad, crezcan en igualdad, pero que también crezcamos como sociedad en valores. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el trabajador que logra mejores recursos, mejores salarios, el modelo que se le plantea es el modelo de la sociedad del capital, de la sociedad de consumo, y entonces la propuesta que viene atrás, nosotros, los industriales, los patrones, los dueños de los bancos, porque esos son los candidatos el que compite con Lenín Moreno en Ecuador es el presidente de la Asociación de Bancos. Temer es la representación más clara del país, y veamos lo que es la Argentina, más que la presión claramente de la burguesía industrial concentradora del poder de la Argentina, con los Panama Papers y todo esto. Entonces, el peligro de que nuestras clases medias se vuelvan conservadoras. Y que entonces la seducción de que quien mejor les administra son justamente los dueños de los medios de producción. El gran desafío nuestro es no perder la calle, la cercanía con la gente y un proyecto de sociedad que nos convoque, que nos entusiasme, que nos enamore, sobre todo a esas nuevas generaciones que vienen llegando a la vida política, a la vida social, a la vida económica, y son los dueños verdaderamente
del presente y del futuro, ¿no? Marcos, muchísimas gracias, espero que te hayas sentido cómodo, se nos pasó volando Gustazo, en realidad realmente. y bueno, agradecerte en nombre del Frente Amplio de Canelones y bueno, y del nuestro propio, del equipo de comunicaciones, que nos hayas brindado esta horita y bueno, y los micrófonos también a disposición para encontrarnos más seguido, ahora que por lo menos que el equipo va, porque el problema era que teníamos solo esa horita en Pando. Dejás hacer un chivito, un chivo para ustedes, para los que vinieron y los que están trabajando, todo tu equipo, Mariano, acá está Darwin, no se ve, Miguel, re calafateado. me parece una gran tarea. Lo que ustedes están haciendo en Canelones es vital para el país, para el frente, que es la comunicación. De nada vale lo que podemos hacer en cada una de nuestras responsabilidades si no llegamos, no hablamos, no estamos con la gente, pero al mismo tiempo no comunicamos. Entonces, el trabajo que venís haciendo de la presidencia del frente con tu equipo, y a mí me alegra mucho cuando veo en cada actividad del frente que estén ustedes como equipo, no solo el presidente, sino quienes trabajan con él, me parece un gran trabajo. Así que en lo que esté a mi alcance, todo el apoyo y felicitación. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves y viernes, porque sale en esos 2 días y cuando ustedes gusten darle un clic en YouTube. Nos estamos viendo, los queremos mucho, chao. No se detiene la risa, no para una canción. Aquí termina una hora de encuentro entre los y las Frente Amplistas. Los esperamos la próxima semana para seguir informando y compartiendo historias de un Frente Amplio que avanza en Canelones. Canelones no se detiene, un espacio de la departamental del Frente Amplio.